sea totalmente autolimitado, es decir, que cuando lo vimos por primera vez tenía 12 gramos, ¿ok? Y en unas consultas subsecuentes retorna a tener una cifra de entre 13.8 y 14.2. La otra es de que haya persistencia en la estabilidad de la cifra de hemoglobina o de su citopenia por la cual nos fue a consultar. Y el otro camino es que hay una progresión. Los pacientes pueden tener progresión hacia síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. Ese es el ICUS. Se recomienda en este grupo de enfermos tener una vigilancia semestral con una simple biometría hemática y en el dado caso dar datos de alarma, ya sea para la anemia, para infecciones repetidas o bien para datos de hemorragia. Aquí viene otra categoría que se llama la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Sus siglas en inglés son CHIP, o bien también se conoció anteriormente como ARCH, que es la hematopoiesis clonal asociada a la edad, y de ahí sus siglas en inglés. Bien, esta categoría está definida de la siguiente manera: que tengan citopenias, no es necesario que tengan citopenias, pero las pueden tener. Que si hay displasia está involucrando menos del 10% de los elementos hematopoyéticos, y finalmente es necesario e indispensable para categorizar a esta entidad que haya una mutación, pero esa mutación es clonal, pero no cae dentro de las mutaciones que están asociadas con síndromes mielodisplásicos. ¿Cuál es la evolución del CHIP o ARC? El que está aquí en esta imagen. Se sabe que estos enfermos, estas personas categorizadas inicialmente como CHIP o como ARC, tienen un riesgo muy alto, más alto que la población general, de tener enfermedades vasculares. Básicamente, infarto agudo del miocardio, más frecuente que la población sin esta definición, o bien que desarrollen una progresión a síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda, y aproximadamente la frecuencia que se va acumulando año con año desde el momento en que se establece esta entidad es de alrededor del 0.5 al 1% anualmente para riesgo de SMD o de leucemia mieloide aguda. Bien, después tenemos el CCUS o las citopenias clonales de significado indeterminado. Bien, son personas que deben de tener algún tipo de citopenia. Las mutaciones clonales están asociadas a genes asociados a neoplasias mieloides. ¿Okay? Básicamente, leucemia mieloide aguda no cumple criterios de la Organización Mundial de la Salud en relación a alteraciones mutacionales con SMD, y finalmente en ellos sí se recomienda que haya un seguimiento trimestral, y esto está dado porque al encontrar en ellos alteraciones clonales que están asociados con enfermedades como la leucemia mieloide aguda, nos obliga a que seamos más cautelosos y más frecuentemente los vigilemos, porque la probabilidad de que muten o cambien o se transformen a leucemia mieloide aguda o a mielodisplasia es extraordinariamente alta. Aquí está una compilación de 3 estudios en los cuales se hace un análisis de la siguiente manera. En este primer estudio, que aparece aquí en esta publicación, se estudiaron este número de enfermos, que son 12.380, cuya mediana de edad es la que aparece aquí. Se encontró hematopoiesis clonal del 10% en personas mayores de 65 años, en un 1%, perdón, en personas mayores de 65% del 10%, y en aquellas que tenían menos de 65 años era del 1%. Y en este grupo encontraron las siguientes alteraciones genéticas, las que ustedes encuentran aquí, el DMT3A, TET2 y estas dos. Y se encontró que el riesgo relativo para que desarrollen neoplasia hematológica es extraordinariamente alta. El hazard ratio es de 12.9.
con este índice de confiabilidad. Es decir, que en este estudio el riesgo de desarrollo de 12.9 de leucemia aguda o una neoplasia hematológica en presencia de sujetos que son mayores de 65 años y con estos genes tienen este HR que es 12, casi 13 veces mayor que aquel grupo de personas que no tienen estas alteraciones. En el siguiente estudio, que está publicado, aquí es donde se estableció lo del ARC famoso. Es un estudio que reclutó a 17,100 y tantos individuos, es un análisis de 22 cohortes internacionales. La frecuencia de mutaciones clonales fue de la siguiente manera. En individuos que tenían entre 70 y 79 años fue del 9.5%, en los de 80 a 89 del 11.5%, y en individuos que estaban entre los 90 y los 108 años era de 18.4%. Y los genes que analizaron y se encontraron fueron exactamente los mismos, excepción hecha de que en esta población. Y aquí, en donde el número de individuos estudiados fue mayor, se encontró lo siguiente, que la probabilidad o el hazard ratio de que tengan o desarrollen una neoplasia hematológica fue de 11.1, es decir, 11 veces más que la población apareada por género y por edad. La mortalidad asociada a esta presentación o esta identificación de genes de mutaciones anormales fue del 1.4%, y aquí hay algo muy interesante, que la presencia de enfermedad coronaria fue el doble que en aquellos individuos con la misma edad no tenían estas anormalidades. Finalmente, en este estudio que aparece en Nature, lo que se hacen es, se estudian 2,700 y fracción de enfermos, su edad promedio fue de 59.5 años, y que se encontró que del 5 al 6% de aquellos que tenían 70 años portaban mutaciones causantes de expansión clonal. ¿Cuáles? Pues vuelven a ser casi las mismas, nada más que en este estudio se hicieron más, pero se repite DMT3A, DET2. Aquí estudian JAK2, TP53 y BCRL y el SF381. En este estudio no se hace ningún análisis en términos de seguimiento para ver si existe un mayor riesgo de desarrollo de patología neoplásica hematológica, en particular mieloide, o bien tampoco se estudia la supervivencia de ellos. Entonces, queda claro que el estudio de la médula ósea a través de estas mutaciones tiene una implicación práctica, que es, se asocian en su presencia, se asocian con las siguientes cosas, con un riesgo mayor de desarrollo de leucemia mieloide aguda o de síndrome mielodisplásico, y que en unos casos en particular también con un riesgo mayor de enfermedad coronaria. En este estudio publicado hace relativamente poco tiempo, lo que hacen es un estudio que ven el otro lado de la moneda, y digo del otro lado de la moneda porque lo que hacen es que estudian o reclutan 69 pacientes que ya tenían el diagnóstico de CECUS, y que ya habían desarrollado o síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. O sea, este es un momento retrospectivo del análisis de esta población, y encuentran lo siguiente: les hacen un panel de 26 genes y encuentran que el 91% de ellos, o sea 63 de 69, encontraron las mutaciones, y que comparado con la población general, la frecuencia de variante alérica era del 40% contra 9%, que es la que se presenta en una población envejecida, pero sin ninguna anormalidad de mutación. Cuando el número de mutaciones es de 2 o más, es comparado con población general, es del 64%. Es decir, la presencia de frecuencias variantes alélicas comparada con la población normal fue significativamente y con mucho más elevada en este grupo de enfermos diagnosticados previamente como CECUS, en los cuales se les hizo este análisis al momento en que ya estaban comportando como
mielodisplasia o bien como leucemia mieloide aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente un paciente con CQS que después muta o cambia o se transforma a mielodisplasia o se transforma a leucemia mieloide aguda, casi todos ellos tienen alteraciones citogenéticas y que estas, además de su presencia que habla o apoya la transformación hacia malignidad, también tiene que ver con la cantidad de mutaciones que presenten. Y finalmente, pues vuelven a aparecer las mismas mutaciones, que son las que se presentaron con mayor frecuencia en este estudio: TET2, ASXL1 y SRF2. Bien, aquí lo que se hace es, se hace un estudio en donde se ve una evolución en este grupo de pacientes. Fíjense ustedes qué interesante. Ya desde el título, a mí me recordaron cosas interesantes, porque aquí este grupo de investigadores está hablando de síndrome de preclínico de mielodisplasia. Esto me hace pensar cuando estábamos viendo por primera vez a los síndromes mielodisplásicos, decíamos que eran padecimientos preleucémicos. Después cambiamos de opinión y dijimos no, porque no todos desarrollan leucemia aguda. Entonces este grupo de autores le están dando una connotación interesante en términos de aquel grupo de individuos que son mayores de 65 años, que tienen alguna citopenia, y en términos además de las mutaciones que fueron encontradas en este grupo de ellos. Entonces, lo primero es, aquí lo que hacen es pacientes que tenían dos o más mutaciones y el número de mutaciones en esto. Queda claro que a mayor número de mutaciones, la supervivencia de este grupo de enfermos disminuyó, de personas disminuyó de manera significativa.